Permítanme comenzar diciendo que estoy incumpliendo mi contrato al compartir esto. Si los vigilantes de la empresa vinculan esta publicación conmigo, cosa que harán, quedaré en desgracia y perderé toda posibilidad de volver a conseguir un trabajo en esta profesión. Tengo el sentido común de mantener mi nombre en secreto, pero eso solo los retrasará. Mantener esto oculto sería un crimen contra la humanidad de primer orden. Todos ustedes merecen saberlo, por terrible que sea. Trabajo en una empresa de investigación tecnológica sin nombre como habrás adivinado, investigador. En los últimos años, hemos logrado avances asombrosos en el desarrollo de tecnología que puede interactuar con los taquiones y aprovecharlos. Los taquiones son partículas que viajan más rápido que la luz. Esa es la parte más importante. Han sido objeto de estudio en la física teórica desde finales de los años 60, pero hasta donde se sabe, siguen siendo solo eso, partículas teóricas. Pero sin duda son reales. Bueno, no son taquiones en sí, aunque su comportamiento es equiparable. No los aburriré con tecnicismos, pero el resultado de que una partícula viaje más rápido que la luz es que dicha partícula es capaz, efectivamente, de viajar hacia atrás en el tiempo. Los demás miembros de mi grupo y yo hemos estado experimentando con estas partículas durante casi 2 años. Hemos logrado avances importantes, pero no es de eso de lo que estoy aquí para hablar. Ayer, 23 de marzo de 2023, a las 9:07 horas, mi equipo detectó una señal de taquiones. Esto fue por la mañana, eso sí, y todavía no se habían realizado pruebas. Por lo que he podido comprobar, esta señal se originó, o, mejor dicho, se originará, en otro lugar. Al escucharlo en voz alta, al principio sonaba como un lío de frecuencias confusas, pero después de observar la estructura del audio, descubrí que estaba formada por miles de tonos, de los cuales solo había 2 tipos, largos y cortos. Me di cuenta enseguida de que era código Morse o, al menos, podía interpretarse como tal. La forma más básica de comunicación digital conocida por el hombre. Así que lo pasé por un intérprete automático varias veces y obtuve un mensaje totalmente coherente. Me niego a creer que estoy viendo patrones donde no los hay. Las probabilidades son tan astronómicamente bajas que no puedo considerar que sea una señal aleatoria, especialmente considerando que nunca he recibido una de algún lugar fuera del laboratorio. Voy a copiar la traducción aquí. No quiero generar pánico, pero por favor, difundan esta publicación. La gente debe ser consciente de que esta posibilidad es real. Quien quiera que esté leyendo esto, prepárese. Aquí lo tienes. Inicio de la transcripción. Hola. Mi nombre es Tim Ermelle. Antes de escribir este relato, debo insistir en que esto es verdad. Esto nos está sucediendo a todos ahora mismo. No se trata de una broma, una travesura ni de un proyecto interactivo. Esta es la verdad. Tienes que creer lo que estás a punto de leer. Bueno, ahora que ya me saqué eso de encima, mierda, cada vez está más cerca. Escribiré todo lo que pueda antes de que nos lleven de vuelta a la ciudad para unirnos a los demás. Espero que mi relato te dé el contexto suficiente para que lo entiendas por completo. Viví, en la gran ciudad de Farades, que se pronuncia Farades. La utopía del futuro de la humanidad. La vida era asombrosa. Cada aspecto aportaba alegría y satisfacción a todas las personas. No había hambre, ni sed, ni superpoblación, ni contaminación, un nirvana como nunca lo hubo. Puede que a algunos de ustedes les resulte difícil creer el nivel de avance. El trabajo era opcional y los autómatas ocuparían los espacios que dejaban aquellos que optaban por perseguir sus sueños personales. Aún así, un gran número de personas aquí todavía optan por tener un trabajo, supongo que una vocación. La atención sanitaria no tenía parangón y durante mi estancia aquí no ha muerto ni una sola persona. Todo lo importante se decidía por votación. Era el sistema democrático perfecto, pero no soy político, así que no sabría explicarte por qué. Diablos. Incluso teníamos una votación colectiva para decidir el tiempo de la semana siguiente todos los domingos. Así es, habíamos tomado el control del tiempo. ¿Querías chapotear en los charcos, oler el petricor? ¿Quizás broncearte? Simplemente tendrías que ir y votar. Farades era, sin exagerar, jodidamente hermosa. Entre los bloques de la ciudad había grandes extensiones de bosques y prados. Ríos cristalinos fluían bajo puentes plateados y hojas de todos los colores pintaban el paisaje como lunares. Y la ciudad en sí, bueno, dicen que la naturaleza supera a todo lo creado por el hombre en términos de belleza, pero no estoy de acuerdo. Las torres de diseño intrincado estaban acentuadas por todos los colores más complementarios, oro, cromo, rojo, azul, cualquier combinación que puedas imaginar, estaba allí. Arcos, espirales y patrones de todo tipo adornaban las estructuras. El día en cuestión era miércoles, aunque los días de la semana ya no tenían tanta importancia. Había planeado reunirme con 2 de mis amigos, Erin y Tuan, en nuestra cafetería favorita, un par de distritos más allá, en la zona de Huantania.
Históricamente, el viaje puede haber sido arduo o frustrante, pero ahora no. La mayoría de la gente ya ni siquiera usaba vehículos. En su lugar, la ciudad había construido una vasta red subterránea de vías que cambiaban y se reorganizaban constantemente, llamada Tugrind. Cada persona poseía una especie de cápsula personal, personalizable hasta cierto punto. Entré en Montania Central y me subí. Mi cápsula tenía un sofá y una mini nevera, llena de mis bebidas favoritas. El viaje siempre fue rápido. Cada vez, la superestructura subterránea organizaba una nueva y única vía para utilizar, directa a una plaza reservada. 15 minutos después, me encontraba bajo la bóveda y ornamental cubierta de la estación, a unos 30 metros de altura. Siempre me detenía allí para contemplar hacia arriba un momento y absorber la imaginativa arquitectura. Después de salir de la estación, me sorprendió ver que Erin y Tuan ya me estaban esperando afuera. Una sorpresa agradable, que te dibuja una sonrisa tonta en la cara. Te tomó mucho tiempo. Se rió Tuan, encontrando graciosa la ironía en sus propias palabras. Dios, lo sé, ¿verdad? Añadió Erin, estaba preocupada de necesitar muletas después de estar parada aquí esperando. Bueno, no te va a gustar la siguiente parte, bromeé, y nos pusimos en camino calle abajo, riéndonos. Nuestro café favorito se llamaba Bean Smith's Forge. Era un nombre cursi, pero entrañable, y la temática nos venía como anillo al dedo a los tres. Como dije antes, habíamos estado trabajando en la creación de un mundo para nuestro juego de rol de fantasía, una experiencia de realidad virtual inmersiva con Neuralink, donde el jugador podía diseñar su propio personaje y tener una línea de misiones única generada automáticamente a partir de un sistema complejo. Pedimos un brunch y, por supuesto, café. No entraré en detalles sobre nuestras conversaciones, pero terminamos rápidamente, pagamos y nos pusimos en camino hacia la calle Gerben. El evento más emocionante del día fue la sesión que reservamos en la Noji Box, algo que podríamos llamar un patio de recreo antigravera. Es cierto que nunca he sabido del todo cómo funciona, solo que implica dos agujeros de gusano, electroimanes inmensamente potentes y una enorme cámara de vacío. Una cosa por la que siempre estuve agradecido fue que los autómatas, a quienes vi trabajando robóticamente a través de los escaparates de las tiendas, no tuvieran ningún parecido humano exacto. Estoy seguro de que has oído hablar del Valle Inquietante, así que sabrás a qué me refiero. Se quedaron muy lejos de eso. Todo transcurrió con calma durante el paseo, como era de esperar. Llegamos a Noji Box a tiempo, 10 minutos antes de la hora de la sesión reservada. Entiendo que la política de la empresa es explicar a todo el mundo los aspectos básicos de la seguridad, pero admito que fue un poco aburrido después de muchas visitas anteriores. El único requisito real era que debías usar un traje osteopático. No, osteostático. Algo que impidiera que tus huesos flotaran y se alejaran unos de otros o desaparecieran con el tiempo. Estábamos preparados para entrar en el SS Slamdown cuando un temblor repentino sacudió los cimientos del edificio. Todos compartíamos la misma expresión de desconcierto. Nunca había sucedido algo así en Farades. Al principio, el personal parecía un poco desconcertado. Supongo que nunca habían tenido que lidiar con una situación como esta en el pasado. Para nuestra consternación, pero como era de esperar, nuestra sesión se canceló y nos dijeron que nos llamarían más tarde para organizar una nueva reserva. Tuve una sensación muy extraña cuando nos fuimos y emprendimos el regreso. Algo parecido a un déjà vu, pero no del todo. Como nostalgia, pero sin la sensación de reminiscencia o alegría que la acompaña. Para no pensarlo demasiado, me distraje tarareando una melodía. En ese momento no sabía de qué era, pero sabía que era una melodía de cuerdas. ¿Un violín? El caso es que en realidad no la estaba tarareando, sino que la estaba escuchando en mi cabeza. Doblamos una esquina y Erin se detuvo sorprendida. Ah, ese es Jeremia. Ha estado tocando ese violín en la calle de al lado de la mía durante las últimas 2 semanas, ¿qué? Vamos a escucharlo. Me confundí cuando nos acercamos y escuché exactamente la misma melodía que había estado sonando en mi cabeza. Antes había escuchado a este tipo tocando. No recuerdo haberme topado con este artista callejero en particular antes de este punto. Nos quedamos escuchando unos minutos y luego continuamos nuestra caminata. Mis pensamientos ya no estaban plagados de esa melodía. Sentí lo que solo puedo describir como un sabor. El gusto sabroso de algo en mi lengua, con mostaza y condimento. ¿Carne de algún tipo? La preocupación empezó a crecer cuando nos topamos con un food truck y Tua nos preguntó si teníamos hambre. Sí, acabábamos de comer en la cafetería, pero yo podía comer un bocado más. Se ofreció a pagar, lo cual aceptamos con gusto, y regresó con perritos calientes. Con mostaza. Y salsa de pepinillos. Mi gratitud enmascaró la creciente confusión que sentía en mi interior. ¿Se trataba de una simple coincidencia o de algo más? ¿Sabía que íbamos a comer perritos calientes?
Terminamos en la estación, donde un sentimiento de tristeza distante se apoderó de mí, algo que se puede sentir después de recordar un mal recuerdo del que ya te has recuperado. Entonces comprendí que me encontraría con mi ex, con quien había estado en buenos términos, dentro. Pero, antes de que pudiéramos entrar, otro temblor retumbante recorrió la calle, seguido por el clamor de la destrucción y los gritos desde adentro. Una nube de polvo gris se elevó desde la entrada y nos hizo perder el equilibrio. Vi a Erin caer de bruces contra el pavimento justo cuando yo me había dado un golpe con el talón en la base de una señal de stop. Otro terremoto retumbó bajo el asfalto. El asfalto sobre el que caía, pero el impacto no se produjo. En lugar de una superficie dura, la sensación de caer continuó. ¿Conoces esa sensación de cuando crees que hay otro escalón al final de las escaleras y en su lugar encuentras el suelo? Fue exactamente así. El suelo sobre el que caí no era asfalto. Resonó al chocar, casi como un sonido hueco, metálico. Tal vez era solo un zumbido en la cabeza, pero sin duda ya no estaba en la calle. Me incorporé y mis palmas confirmaron que estaba sobre un suelo de metal, de esos que tienen agarres en forma de diamante. Mirar a mi alrededor casi me provocó una sobrecarga sensorial total, de inmediato. Una multitud de luces intermitentes, pantallas, cables, botones y todo tipo de cosas decoraban la habitación. No parecía muy diferente de la sala de control de una agencia de inteligencia, al menos, como las representan en las películas. Me arrodillé y me giré para mirar a mi alrededor. El hombre alto que estaba justo detrás de mí casi me hizo caer por segunda vez, pero en lugar de eso me moví frenéticamente hacia atrás al verlo. El hombre, bueno, digo hombre, pero esta persona no tenía rasgos distintivos. Llevaba una especie de capa blanca y negra inmaculada y una jaula de metal que cubría la mitad superior de su rostro, de modo que solo se le veía la boca. Se quedaron quietos, sin reaccionar ante mi muestra de sorpresa, luego hablaron con la voz más andrógina imaginable. ¿Cómo entraste aquí? Escaneé la habitación y descubrí que no había entradas obvias por ningún lado, como si estuviéramos dentro de una caja cerrada. Me caí y lo siguiente que supe fue que estaba aquí, tartamudeé. Bueno, no deberías estar aquí y no hay forma de que puedas llegar hasta aquí. Me puse de pie, sintiéndome un poco más cómodo en presencia de este extraño, aunque sin bajar la guardia del todo. Ahora podía ver las imágenes que se mostraban en las pantallas. Parecían ser transmisiones de innumerables lugares de Farades, calles, bosques, lo que fuera. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás espiando la ciudad? El extraño no parecía divertido, ya que lo bombardeaban con preguntas, y levantó una mano, indicándome que parara. Soltó una respiración profunda y contenida. Bueno, ya que estás aquí, me gustaría que me explicaras algo. Toma asiento. Así lo hice. Me quedé en estado de shock y sin poder creerlo durante los siguientes 5 minutos mientras la persona respondía a todas mis preguntas, incluso las que no sabía que quería hacerle. Se presentó simplemente como administrador, pero elegí administrador para evitarme el trabalenguas. Admin procedió a decirme la verdad, tan casualmente como uno hablaría del clima. No era real una simulación. Me dijeron que estábamos dentro de una supercomputadora autosuficiente y muy avanzada que viajaba por el espacio profundo y recolectaba energía de iones extraídos del vacío circundante. Hace más de 100 billones de años, quienes viven aquí ahora dieron su consentimiento para que su conciencia fuera importada al dispositivo. Además de la recolección de iones, supuestamente se generaba energía a partir de las emociones experimentadas por una conciencia. Cuanto más intensa era la emoción o el sentimiento, más energía se generaba. Interrumpí el monólogo en ese momento con una pregunta que no parecían haber considerado. Digamos que creo en lo que dices. Si este sistema lleva funcionando tanto tiempo como dices, ¿por qué recién hace 2 meses que cumplí 29 años? Entiendo tu preocupación, pero permíteme continuar. Cada 50 años, se reinicia. Todos tus recuerdos se borran y se guardan en un lugar cerrado hasta el momento en que puedas volver a crearlos. Solo hay un número determinado de personas que fueron cargadas al sistema, y sus mentes no pueden simplemente borrarse si mueren. No solo una simulación, sino un bucle sin fin. Sentí que mi cerebro iba a estallar. Espera, dije, si nos reinician cada vez y todo sigue igual, entonces, no es posible que tengamos libre albedrío propio, ¿verdad? Supongo que se podría decir que sí. Pero la ilusión que he trabajado incansablemente para mantener, da la impresión de que sí. ¿Qué? Entonces, ¿el yo original se inscribió para esto? Pero yo no soy él. Soy una copia, ¿no? ¿Tengo alguna opción en esto? No tengo forma de borrar a ninguna persona que viva aquí. Solo si la cápsula misma resulta dañada o destruida, yo o cualquier otra persona podremos morir de verdad. La gran extinción estelar ya pasó y lo único que queda afuera es frío y oscuridad. Un puñado de enanos negros y marrones y agujeros negros. Hasta donde yo sé.
Una repentina sensación de intensa soledad me invadió el pecho. Estábamos solos en un gran mar negro de nada. Mi mandíbula floja debió haberle dicho a Admin que no tenía la capacidad de hablar. Con el tiempo, he perdido contacto con los cientos de miles de otras cápsulas que fueron expulsadas de la Tierra hace tanto tiempo. O bien ahora están demasiado lejos o tuvieron un final destructivo. Ya no puedo decir cuál es mejor. Al absorber la repentina verdad, el vacío se transformó en ira. Déjame aclarar esto. Nosotros, que vivimos allí abajo, somos marionetas para ti. ¿Es eso? Solo un ciclo interminable de paraíso digital, que se mantiene en la oscuridad de todo lo que me acabas de decir. ¿Cómo puedes justificar esto? Tranquilízate. Que te borren la memoria es un lujo que no me puedo permitir. De todos modos, eso es solo el prefacio de lo que tengo que decirte. Estoy segura de que también has notado los temblores ahí abajo. ¿Los temblores? Ah, sí. Arruinaron mis planes, pero supongo que ahora no importa. No hice nada. Nunca había pasado nada parecido. Cualquiera que sea la causa, no está dentro de esta cápsula. Lo asimilé todo. ¿Un mal funcionamiento del sistema? ¿Por qué el administrador sintió la necesidad de compartir esto conmigo? Es por eso, tal vez, que pude predecir algunas de las cosas que sucedieron después. Es peor de lo que pensaba. La supresión de la memoria parece estar fallando. Los dos nos quedamos en silencio por un momento. El silencio era ensordecedor. He estado tomando lecturas en los sensores externos. Hay algo ahí fuera. Un objeto. Nos ha estado siguiendo durante un tiempo, pero como ya no hay luz estelar, no sé qué es. Los desechos espaciales no podrían moverse por sí solos como lo hace esta cosa. ¿Qué estás tratando de decir? Balbuceé, mientras el miedo que sentía se hacía más profundo a cada segundo. Digo que algo nos ha encontrado. Se me heló la sangre. ¿Nos encontró? ¿Qué pudo habernos encontrado? ¿No dijiste que todas las estrellas estaban muertas? El universo ahora es solo oscuridad. ¿Qué podría habernos encontrado? ¿Qué? Yo también quisiera tener las respuestas. No creo que estemos a salvo. Las lecturas más recientes indican que, sea lo que sea, se ha enganchado a la cápsula de alguna manera. Es posible que, el fuerte chirrido de la estática que provenía de los altavoces de la sala interrumpió a Admin. Su cabeza se elevó hacia la esquina más cercana de una manera que me puso al borde del abismo. Los temblores volvieron con fuerza y ambos caímos al suelo. Sin embargo, esta vez no me caí. Saltaron chispas y los monitores dejaron de funcionar. Estaba a punto de preguntar qué debíamos hacer, cuando el ruido estático se calmó y algo más empezó a sonar. Una risa inocente, infantil. Arrullos gorgoteantes, chillidos infantiles de alegría que perforaban mis tímpanos como agujas y los dejaban zumbando. Recordar los sonidos que salían de esos altavoces hace que mis entrañas se retuerzan y ansían escapar de mi cuerpo, sabiendo lo que vendría después. Las risas aumentaron, y también los temblores. La habitación empezó a derrumbarse, cables y cajas llovieron sobre nosotros. Bueno, no fue un derrumbe en realidad, no, sino un cambio. La pared del fondo se derrumbó, como si algo del otro lado la hubiera atacado con fuertes impactos, y la habitación empezó a encogerse. Como si ese lugar oscuro no fuera lo suficientemente claustrofóbico, el techo, las paredes, todo empezó a cerrarse sobre nosotros. Mientras tanto, las risas infantiles solo crecían en alegría. Pensé que nos aplastarían y nos romperían por la presión, cuando de repente nos liberaron. Había ocurrido de nuevo. Había atravesado el suelo y había salido disparado hacia otro lado. Esta vez, nosotros, nos encontrábamos cerca de una carretera asfaltada que salía de uno de los bloques de la ciudad y se adentraba en un prado verde que daba paso a unos árboles un poco más abajo. Algo iba terriblemente mal. Solo después de sacudirme el polvo y ponerme de pie me di cuenta de que la oscuridad se arremolinaba y reemplazaba el cielo azul celeste con sus nubes de algodón de azúcar. Una calma pesada e inquietante había caído sobre nosotros, apagando el brillo de la ciudad. La luz del sol ya no se reflejaba en las agujas y arcos ornamentados, y había sido reemplazada por una sombra quieta y suspendida. El silencio inquietante fue interrumpido por ese crujido infernal que resonó en el paisaje, a pesar de que no había un solo altavoz a la vista, seguido nuevamente por esos arrullos y gritos indeseables. Acompañando el chisporroteo infantil llegó un estruendo de crujidos y desmoronamientos, grandes impactos provenientes de lo más profundo del corazón de la ciudad. Tanto Amin como yo nos quedamos mirando con incredulidad como los edificios distantes se hundían en el suelo, mientras otros se retorcían y deformaban hasta llegar al cielo, como si estuvieran hechos de arcilla blanda. Algunos simplemente desaparecieron por completo, sin dejar ni una pizca de evidencia de que alguna vez habían estado allí, mientras que sus antiguos habitantes se hundían desde pisos superiores. Ha ocupado mi lugar. Esas 4 palabras espontáneas me sacudieron hasta lo más profundo de mi ser. El dios de este mundo había sido usurpado.
¿Pero por qué? Me pregunté, ¿con qué motivo? El administrador quiso responder, pero se detuvo al ver las grandes masas rosadas que flotaban desde las calles, muy por delante. Nos quedamos mirando perplejos, tratando de descifrar qué era. El coro de gritos nos hizo darnos cuenta rápidamente de que las bolas estaban hechas de personas. Rostros agonizantes y aullantes cubrían las abominaciones carnosas, mientras más objetos se alzaban a su alrededor. Vigas estructurales, señales, objetos metálicos de todo tipo gravitaban hacia las amalgamas de humanidad, antes de que comenzaran sus implacables ataques. Desgarrando, rasgando, apuñalando, cortando, ya era demasiado para que mi mente lo comprendiera. No me provocó ninguna reacción más que una estupefacción. Carne y sangre brotaron de las masas y orbitaron a su alrededor como los anillos de Saturno, cayendo de nuevo al suelo y reparándose al azar sobre la gente que gemía. Mi atención irreflexiva se desvió hacia un diluvio frenético de ciudadanos que huían de la ciudad y corrían por la calle hacia nosotros. Uno a uno, el éxodo se detuvo. La gente pareció detenerse en el sitio de repente, aunque los gritos no cesaron. No pude ver que los había detenido hasta que la multitud se acercó, donde vi a un hombre mayor que se lanzó hacia adelante, con el pie atascado y rompiéndose la rodilla al instante por el impulso. Soltó un grito desgarrador mientras caía y miró para ver qué lo había detenido. Algo que parecían raíces, tal vez cañerías de agua, había brotado a través del asfalto y se había enroscado en su pierna. Pude ver cómo la fuerza se le escapaba en los ojos mientras lo ponían de pie a la fuerza, envolviéndolo por todo el cuerpo. Observé con absoluto horror cómo lo levantaban del suelo y cómo todos y cada uno de los miembros del anciano se doblaban y se rompían en ángulos antinaturales, convirtiendo sus frágiles huesos en polvo. Sus débiles gritos fueron silenciados de inmediato cuando un tubo de metal que se retorcía se abrió paso dentro de su boca, sus ojos se pusieron en blanco en una agonía insondable mientras la masa abultada se abría paso por su garganta, partiendo su caja torácica y permitiendo que los órganos que se encontraban dentro se desparramaran y flotaran en el aire, como si no tuvieran peso. Todo el proceso pareció revertirse en el tiempo, para luego repetirse, una y otra vez. Solo podía escuchar los ecos de los gritos de Admin y la leve sensación de su agarre en mi antebrazo mientras me alejaban de aquella atrocidad alucinante. Mi cuerpo vacío se tambaleó hacia atrás y ambos caímos al pasto. Aún así, no pude hacer nada más que sentarme allí, paralizada. En algún lugar a la derecha, vi a una joven que, presumiblemente, arrastraba a su hija por la muñeca, huyendo del infierno de carne y hueso por un pequeño callejón. Su cabeza daba vueltas descontroladamente cuando notó que las paredes del callejón se cerraban a su alrededor. Salió corriendo, pero la agarraron con fuerza y la tiraron hacia atrás. Se dio la vuelta desesperada y vio que su hija, que no podía tener más de 7 años, estaba siendo aplastada lentamente hasta convertirse en una masa de carne ensangrentada y grasa amarilla. Sus gritos lastimeros todavía resuenan en mis oídos, al ver a su hija sufrir un destino tan terrible. Finalmente, Admin logró salir victorioso de mi trance y me puse de pie a toda prisa, tropezando antes de recuperar el equilibrio y salir corriendo de allí. Las risitas infantiles que resonaban en el cielo solo sirvieron para empujarme hacia adelante y alejarme de ese lugar. ¿Qué diablos está pasando? Grité, mirando al administrador con la esperanza de que pudiera ofrecerme la más mínima explicación. Tengo una idea, pero primero tenemos que llegar a algún sitio. ¿Ves esa colina que hay entre los bosques, justo allí? ¿Colina? ¿Al observatorio? Hay una última cosa que podemos intentar para detener esto. Es un tiro al aire, pero no puedo quedarme aquí y desaparecer con el resto. Los vientos a gran velocidad azotaban los árboles mientras corríamos bajo ellos, las hojas revoloteaban en un movimiento salvaje. Se oían crujidos que partían el aire, tan fuertes que mis oídos empezaron a zumbar de nuevo, y miré por encima del hombro para ver qué podían haber sido. De las nubes que había detrás de ellos se desprendían chorros de fuego que parecían más relámpagos que otra cosa, y golpeaban a los desamparados con temperaturas al rojo vivo. Incluso desde la distancia, podía ver cómo la piel y la carne se derretían de los huesos como cera de vela, formando nubes en espiral de vapor orgánico. En mi distracción, me estrellé contra un árbol y caí, sangrando por un pequeño corte en mi frente. Admin se detuvo de golpe, me ayudó a ponerme de pie y siguió corriendo sin esperar un momento para preguntarme si estaba bien. Ninguno de los dos estaba bien. Eso ya era un hecho. Llegamos a la cima de la colina sin demasiado esfuerzo. Parece que estaba programado para que todos, jóvenes o viejos, tuviéramos un nivel de condición física superior al promedio. El administrador, frenética pero metódicamente, rebuscó entre lo que parecía un gran aro de llaves en busca de la que encajaba en la puerta del observatorio. Miré hacia el lugar del que habíamos huido. Los edificios retorcidos se elevaban hacia el cielo, como garras gigantescas que mantenían cautivos a todos los que había conocido. Pero había algo más.
Muy atrás de la ciudad, en las colinas y los bosques distantes, una gran ola negra que se extendía por el horizonte se dirigía hacia nosotros, destrozando el mundo mismo. Todo lo que dejó atrás fue un abismo infinito de oscuridad, desafiando la realidad misma. El tsunami se acercó más, antes de detenerse en las afueras de la ciudad, dejando solo una imponente torre de tierra llena de sufrimiento, mientras rayos en llamas caían sobre ella. Administrador, ¿qué está pasando? Se detuvieron por un momento y luego continuaron trabajando en las diversas cerraduras que impedían nuestra entrada. ¿Recuerdas lo que te dije antes, cuando me encontraste? ¿Cómo es posible que este sistema siga funcionando durante billones de años? ¿Millones? Sí, pero eso es solo la base. Te dije que la actividad emocional genera poder, ¿no? Cuanto más intensa es una emoción, más poder genera. ¿A qué quieres llegar? Esto es pura teoría, pero creo que todo lo que está ahí afuera se alimenta del sistema. ¿Por eso estaba pasando todo eso? Reprimí una arcada, recordando los horrores frescos en mi memoria. De nuevo, es una teoría. No entiendo de qué se trata. Si las restricciones del universo son lo suficientemente laxas como para que algo evolucione en su oscuridad infinita, para depredar las últimas fuentes de energía que hay en él, no lo sé. Y dudo que lo sepamos alguna vez. Me quedé mirando el paisaje infernal sin palabras. Finalmente, Admin encontró la llave correcta, abrió la puerta de golpe y me llevó adentro agarrándome del brazo. «Oye», gritó Admin, chasqueando los dedos. «Necesito que estés presente en esto. Estoy restringido en este mundo, no puedo romper y reformar cosas como tú. Es un mecanismo de seguridad, por si el poder se me subiera a la cabeza. Sigue mis instrucciones al pie de la letra». Me explicaron cómo desmontar parte de la tecnología del observatorio y conectarla a una máquina diferente. En ese momento no tenía idea de lo que estábamos creando, pero obedecí de todos modos. El producto terminado fue una especie de baliza improvisada, conectada a la terminal cercana. Gracias. Ahora, escribe. ¿Qué escribes? Todo lo que ha pasado. Añade tantos detalles como puedas, porque no tendremos otra oportunidad de sacar esto a la luz. Bueno, ¿qué es esto? ¿Una radio? En cierto modo. El observatorio es uno de los pocos lugares aquí que tiene una conexión con el exterior. Lo he utilizado más de una vez para observar cómo se desvanece el universo. Esta configuración enviará nuestra transmisión como un tipo de onda superlumínica única. Date prisa, no podemos perder el tiempo hablando de esto. Y aquí estamos. No sé quién oirá esto, si es que alguien lo oirá. Os ruego que consideréis cómo nuestros avances podrían ser nuestra caída. Ya casi está aquí. Puedo oír los rayos en llamas golpeando el bosque, cada vez más cerca. Esta es mi cuenta. Por favor, sálvanos. Por favor, perdónanos. No nos condenes como lo has hecho. Fin de la transcripción. Ahí está. He revisado la traducción más veces de las que puedo contar y estoy seguro de que no hay ningún error. Otras lecturas implican que este mensaje ha viajado a una distancia inimaginablemente vasta, y no solo a través del espacio. La triangulación repetida solo me indica que vino de arriba, de algún lugar lejano, entre las estrellas. Puedo sentir que los bordes de mi mente se queman. No se puede demostrar que esto sea verdad, ni se puede desacreditar. No hay forma posible de explicar cómo llegó este mensaje desde nuestro propio planeta. Intento ser racional, pero creo que debemos considerar el desarrollo futuro con mucho cuidado. Como pueblo, siempre hemos avanzado a una velocidad increíble en nuestros avances tecnológicos, sin detenernos a considerar todas las consecuencias que podrían derivar de ellos. Si alguien cree en esto, por favor, que lo difunda. No tengo ninguna duda de que esta publicación será eliminada en cuanto la encuentren. En cuanto a mí, probablemente me deshonraré. Lo más probable es que me encierren en una celda fría. Difundan la noticia. El hecho de que los altos mandos intenten ocultar esto es algo verdaderamente cruel, si es que hay algo de cierto en ello. Me despido.